Esta semana en Final Abierto recibimos al ingeniero Jorge Gómez, que es el presidente de la Federación Económica, para hablar de distintos temas. Uno claramente tiene que ver con la cuestión económica a nivel general, pero también de las acciones que se están llevando adelante en la provincia de Corrientes con instituciones como la FEC. Ingeniero, ¿cómo le va? Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. En principio podríamos hacer una conceptualización de tareas que vienen llevando adelante en todas las provincias, reuniones que se vienen haciendo en distintas localidades del interior, y que nos explique en principio para qué es y por qué es tan importante. Bien, primero me gustaría definir un poquito qué es la Federación Económica de Corrientes. Es una institución que nuclea cámaras y asociaciones. En general no hay empresas, somos una organización de segundo orden, y nuestro ADN, nuestra mayor constitución es la PYME, y con alta presencia territorial. Por eso permanentemente estamos girando por toda la provincia, tratando de estar cerca de cada una de las cámaras, cada una de las empresas socias de sus cámaras, y bueno, tratando de ver cuáles son las problemáticas que hay, problemáticas muy diversas entre institución e institución, pero bueno, esta es tratar de entender esta nuestra función que hoy me toca presidir de la Federación Económica, integrar todas las problemáticas y tratar aquellas que son transversales a cualquier tipo de organización. Lo que hoy podríamos, porque esto es un programa de televisión, podríamos centrarnos en dos, que tienen que ver con la cuestión energética, que es uno de los temas, pero el otro que los lleva a recorrer también es una problemática que viene hace mucho tiempo y que tiene que ver con la logística, con el transporte, con el estado de los caminos, con la circulación a través de la provincia, y eso tuvo producidos en los últimos días. Exactamente, es decir, en principio arrancamos con una gira en Ituzaingó y Virasoro con funcionarios de la Dirección Provincial de Energía, convocando a las cámaras para tratar de entender qué estaba pasando con el tema de política energética, estos nuevos temas de las tarifas, ver cómo impactaba a cada uno de los comercios, y las primeras conclusiones de las primeras charlas, las primeras rondas que estuvimos dando, yo trataría de separar en dos grandes partes, ¿no? La parte que corresponde a la provisión propiamente de energía, qué responsabilidad tiene a la ADPEC en sí mismo. ¿Hay problemas también ahí? Hay problemas, y también lo que corresponde del lado del usuario, del mismo empresario, ¿no? Yo voy a tocar el segmento empresarial que más estoy manejando. En este sentido, el primer problema que se planteó es interpretar de que la energía es un bien abundante y económico. Y esto fue lo que nosotros vivimos durante todo este tiempo en un insumo, si se puede decir, que no teníamos precio de referencia. Más, tal era el precio de referencia que a veces a nosotros como usuarios terminábamos pagando una tarifa porque no incidía tanto en nuestro. Y hoy estamos por la contra, pensando la energía como un insumo escaso y muy caro. Y muy caro. Entonces, en el punto número uno, lo primero que observamos es que los empresarios, en principio, tenemos que adaptarnos. Y hay son dos cuestiones muy técnicas, pero es importante el mensaje. Uno, cuando ve la estructura tarifaria, ve que el usuario recibe muchas multas. Estas multas generalmente se debe a dos factores: a que nosotros la relación que se estableció con la Dirección Provincial de Energía, uno le tiene que decir cuál es el consumo que va a tener para que la infraestructura que la empresa de energía pone a disponibilidad esté acorde, puede dar respuesta, claro. esté acorde a ese consumo. Y resulta ser que nosotros consumíamos más que lo que verdaderamente pactábamos. Ante eso se significaba en una multa que, al ser un precio barato, se pagaba la multa. Entonces hoy resulta que
al empezar a sacarse los subsidios, estas multas empiezan a tener Subir. ahí hemos encontrado facturas del 48% de multas. Y En la composición de la factura, la mitad es multa. La mitad es multa. ¿Por qué? Entonces ahí lo que tenemos que hacer, y la otra parte de la energía que se cobra es lo que se denomina, un término muy técnico, pero que el empresario lo tiene que empezar a absorber, es la energía reactiva, una energía no útil, pero que el sistema entrega porque lo necesita y tenemos que hacer readecuación de nuestras instalaciones para mitigar esta energía no útil. Pero también se me hace que lo que usted está planteando como un barajar y dar de nuevo desde el punto de vista del consumo y de la posición de las empresas tienen que ver con primero plantear de nuevo un escenario real de consumo para ver a partir de ahí ese precio y evitar las multas. Exactamente. ¿Y cómo están ahí? Y estamos haciendo un trabajo de concientización. Las empresas, la verdad que encontramos una dispersión en la zona, sobre todo la zona de Virasoro, usted encuentra que el consumidor es más, digamos, más preparado. Entonces, pero ya en otra zona más cercana a la capital, el consumidor no está tan preparado. Entonces, tenemos que empezar a informarnos y a formarnos. Perdóneme la pregunta, pero ¿solo tiene que ver con eso o que también hay muchos comerciantes que por mucho tiempo como que miraron para otro lado y no adecuaron sus situaciones? Yo no quiero emplear ese término porque es lo que yo vengo a defender de alguna forma, pero sí también soy del criterio que tenemos que vivir de lo nuestro. No podemos ya vivir de lo regalado. Y si existe eso que usted menciona, es porque el sistema lo permitía. Porque el sistema decía, tenga tarifa. Por supuesto que dentro de mis representados yo no estoy defendiendo ni a los colgados, ni a nada de eso. Eso tiene que estar en su situación normal para defender. Por el otro lado, tenemos la empresa de energía, que sí tiene que tratar de ser más eficiente porque tiene un componente y tiene que ser más eficiente para no trasladar esos costos de ineficiencia al usuario. Y el tercer componente es esto que se habla del insumo energético que antes estaba subsidiado y ahora se está sacando en forma paulatina este subsidio. Y en ese sentido yo creo que si nosotros veníamos con una determinada regla, y no me quiero contradecir que tenemos que vivir de lo nuestro, creo que esta quita de subsidio tuvo que haber sido espaciada en el tiempo. Gradual, dice usted. Más gradual y que más morigerada también en los porcentajes. Prácticamente nosotros podemos llegar a sufrir de la tarifa que hoy tenemos para, digamos, febrero, marzo, cuando ya termine ya este proceso de quita de subsidio en un aumento de 110, 120%. Esto en la realidad, usted hablaba de adaptación. Sí. ¿Puede haber empresas que no logren esta adaptación y que decidan discontinuar su actividad? Y no la tenemos mensurada, pero ya estamos recibiendo algún mensaje de ese tipo que no estén en condiciones de poder absorber estos costos. Algunas empresas nos hacen llegar esa preocupación y ahí donde de alguna manera tenemos que ver cómo articulamos para el sostenimiento, porque por un lado está la realidad, alguien paga por lo que consume, alguien paga, no, sí, claro. No viene o viene por déficit fiscal o una palabra que hoy está mal escuchada. Entonces tenemos que empezar a analizar esas situaciones donde le están pegando de lleno sobre todo a los negocios de cercanía. Al pequeño negocio es donde, al de la franja consumidora más baja, es donde siempre... Que la incidencia energética es mayor en el costo total. En el costo total. Y hay negocios y hay negocios. Es decir, hay negocios que están en condiciones de absorber este aumento, ¿no? Entonces,
en este momento estamos en un momento de clarificar la situación, porque esto nos vino así, Claro. pero de golpe, y Sí. estamos en un momento de observar y estar atentos a qué es lo que está pasando y cuál es la demanda real en el reclamo de las empresas. Tal vez voy a hacer una pregunta que parezca un poco descolgada, pero ¿existe en la discusión de la matriz o de la administración de la energía como problema la idea de la transición energética en las empresas? ¿Alguien está pensando frente a esta situación cómo hacemos para obtener energía de otra fuente? Sí se está hablando, particularmente yo estoy viendo un proyecto y estoy analizando recuperar algunos programas que venían, porque creo que algunos segmentos, puede ser el segmento del turismo, podría tener una incorporación de energías renovables a partir de generaciones solares o calefacción térmica del agua, y tratar de que no le incida tanto y no le pegue tanto el tema de tarifa energética, buscar por sus propios recursos, pero acá también talla de que hay que readecuarse, y eso sale... Sí, sí, claro, es una inversión importante. Sale pero por algunos eso digo, pesos. Y hace un tiempo atrás existían, se llamaba PAC de energía renovable, donde el Estado destinaba aportes no reintegrables, y ver si eso se puede reflotar para tratar del sostenimiento, y a cada una ir buscándole cuál es la solución que se adecue, porque acá hay temas que son en corto plazo, esto que usted menciona, más a largo plazo o a mediano plazo, ver qué hacemos con una tarifa que le permita a la provincia de Corrientes poder crecer en todas sus potencialidades, y algo un poco más a largo plazo, el gran problema que tiene Corrientes, que es electrodependiente. Claro. claro. No es lo mismo, ahora que estamos en una discusión del Norte Grande, el NOA del NEA. El NOA tiene una matriz energética donde hay una componente gas en sus procesos productivos que hoy nosotros no lo tenemos. Totalmente. Entonces hoy el tema gas debe ser monotemático para los correntinos, pero no solo tiene que ser monotemático para los correntinos, también tiene que ser monotemático para los misioneros. Ahí tenemos que trabajar en forma para todo el norte, incluso el norte de Santa Fe, que hay lugares que no tienen el sistema. Y el segundo tema es que no podemos caer en la trampa de las redes que están viniendo por Ruta 14, porque la que nosotros necesitamos es la que está del otro lado, claro. del río. La verdad, necesitamos los que están al lado del Chaco, que se hagan esa obra de infraestructura, que son muy económicas, que el Estado Nacional tiene que entender que ese cruce sí o sí se debe hacer, y digamos muy largoplacista la distribución domiciliaria, pero algo que puede ser un poco más corto, que llegue a las regiones, a los territorios, sean los parques industriales o a los sectores más industrializados, como la Ruta 12, que tiene un sector logístico importante, que a esos lugares, en principio, tenga la energía disponible. A propósito que toca el tema, otro de los asuntos que ustedes vienen trabajando con otras cámaras y otros sectores de la economía tiene que ver con esto de las rutas, ¿no? Nosotros tenemos muchos problemas también, no solamente para generar por la cuestión energética, sino para transportar. Entonces, hubo reuniones, me consta, en los últimos días para hacer presentaciones, para urgir también que se revise la cuestión del transporte, tanto por Ruta 14, por Ruta 12, revisar esa malla que tenemos nosotros en la provincia para distribuir nuestra producción. La realidad es que cuando usted empieza a conversar con las diferentes cámaras en el interior, nosotros tenemos un sistema de infraestructura vial bastante deteriorado, o digamos con falta de mantenimiento. Algunos ya nos alertan sobre algunos tramos que están deficientes, sobre todo en el río Corrientes, cerca de esquina, algún descalce que empiezan a visorar, y a otro en la Ruta 14, como cerca del Aguapeí, aparentemente hay algún tipo de daño, pero que hoy necesitan tener un mantenimiento a corto plazo, un ensanchamiento a mediano plazo. Es decir, tenemos que ser realistas, que esto es el juego de la sábana corta. Claro.
Nosotros nos vamos a una de máxima, queremos la autovía. Y acá tenemos que ser inteligentes. A los formoseños y a los chaqueños les conviene mucho más circular por la ruta 12 que tomar por la ruta 11. Tenemos que ponerlo de nuestro lado, convencerlo de que esto es el tránsito para llegar más rápido hacia Buenos Aires. Y en ruta 14, exactamente, la ruta 14 se mete en el corazón de la Foresto Industria, y ahí nosotros tendríamos que también prestar mucha atención a esto. En este sentido, nosotros hicimos un comunicado expresando nuestra preocupación en la necesidad de mayor inversión en la ruta 14, desde el tramo Paso de los Libres a San José, y en mayor inversión en la ruta 12. Ahí somos un poco más ambiciosos. Queremos que sea desde el cruce de Salada hasta Itatí de mínima. Algunos informes que nos hicieron acercar para tratar de entender el problema, que nos hicieron acercar a algunos sectores forestales. Cuando se ponga en marcha un gran aserradero en Garrucho, más la Belga, más la segunda usina de biomasa en Fresa, y van a estar circulando en ese segmento de ruta entre entrante y saliente, entre toda la Foresto Industria, solamente ese segmento, 2.000 vehículos diarios. Si lo prorrateamos en 24 horas, estamos hablando de casi 200 vehículos por hora. Es decir, esto camiones. es... Camiones. Claro. No vehículos comunes, ¿no? Vale acentuar, ¿no? Y hablo de la Foresto Industria, no estoy hablando del tránsito internacional. Entonces, tenemos que hacer llamar la atención, y es importante. Nosotros hicimos una convocatoria a raíz de esto, empezaron a producirse una convocatoria espontánea, y hicimos el viernes, la semana pasada, un hecho no menor para el empresariado, donde en Santo Tomé se reunieron todos los intendentes de Paso de los Libres hasta San Carlos. Creería que alguna intendencia no asistió, más todos los sectores productivos, la Cámara de Comercio de Virasoro, la Cámara de Comercio de Santo Tomé, las forestales de Santo Tomé, AFOA, Picofom, AMAC, empresas importantes estuvieron presentes, y firmamos un comunicado que ahora y hubieron resoluciones de Consejo Deliberante y de Intendente apoyando el pedido de la forestación, de la Federación Económica de Corrientes. Para mí, un hecho inédito, que a partir de una Cámara ponga en agenda una problemática, y que de forma espontánea la sociedad civil y el mismo Estado empiece a tomar cuerpo. También adhirieron algunos legisladores nacionales, y esto estamos tratando para ver cómo le podemos dar una potencia mayor, porque tenemos poder de escucha, porque es lo único que tenemos nosotros, la capacidad de peticionar y acercar al que tiene al alcance de la mano. Bueno, pero también es un espacio, esta puede ser una crítica que se le puede hacer a las entidades intermedias, no específicamente a la Federación Económica, pero sí a las entidades intermedias en general, de que también han perdido terreno en esto de peticionar, en esto de generar condiciones para escuchar sus demandas, que sí ocurría, por ejemplo, cuando con el primer puente, con el puente Chaco Corrientes, las entidades intermedias eran muy fuertes, que terminaron forzando eso, y que ahora no se ve, y que además tenemos diferendos en función de lo que plantea el Chaco para el puente, y estamos hablando de una misma cosa, que nos beneficia a ambas provincias o nos limita a ambas provincias. Esto también ustedes no lo hablan, de que necesitan salir un poco más, de que esto que ahora empezó, rebrotó, tiene que sostenerse. Coincido plenamente con usted. Cuando en una reunión empresarial que tuvimos, algunos me han felicitado por la convocatoria, por el documento que sacamos por Ruta 12, le dije, muchachos, esta no es suficiente. A mí que me elogien por haber escrito esto, si no salimos todos a plantarnos y a hacer eco, esto no tiene sentido. Y eso fue un poco la reacción de Santo Tomé. Y también es cierto, y ahí me cabe una
una gran responsabilidad institucional de que existe cierto descreimiento de estos movimientos que pedimos y nunca tenemos resultados, o porque no supimos manejar las circunstancias, o porque el que tenía el poder de transformación, háblese Estado, háblese político, háblese gobernante, no lo hizo. Entonces hoy lo que nosotros decimos es hacer de la sociedad civil para arriba, marcar agenda. Claro. Tenemos que salir a marcar agenda. Tema gas es un tema camino es un tema, y a veces las organizaciones nos vemos absorbidos por estos temas y nos tapan otros porque el Estado puede tocar una multiplicidad de temas, o cada sector productivo puede tocar su tema. Ahora, cuando empezamos a abrazar todos los temas, créanos que es tan grande el abanico que hasta nos bloquea a los mismos dirigentes, y no podemos esgrimir esto. Mirá, estoy tapado pero bueno, le tratamos de dar un poco de ordenamiento y seguir adelante, y no vamos a bajar con tema energía, no vamos a bajar con tema la guardia, con tema de caminos. En eso vamos a hacer un tratamiento específico por Ruta 14 y ver qué baterías de acciones, porque creo que tenemos una batería de acciones para empezar a marcar la cancha y que tiene que hacer esa obra. Respecto a Ruta 12, estamos analizando, porque ya hay una convocatoria del gobierno provincial, y hacer una convocatoria sobre otra convocatoria, estamos analizando qué hacemos, esperando que el gobierno provincial siga el rumbo. Sí, sumarse. Sumarse. Nosotros tuvimos la primera, apoyamos al gobernador, porque era ilógico lo que se había. Ustedes piensen en lo que esa medida que tomó vialidad, o si fue vialidad o seguridad vial, de restringir a 80 kilómetros por hora. Pero lo pongo en otros términos, era una pérdida, nosotros calculábamos de 0,30 a 0,40 horas de hombre-camión. Eso significaba al año una pérdida en todo el segmento de camión, en el tramo de la ruta de Salada, 6 días de transporte completo. Se perdían 6 días de transporte. Por reducir esa velocidad. Por reducir esa velocidad, porque pensamos que damos la solución a una ruta que era desde un montón de años atrás a una necesidad del 2022. Y estamos hablando del pacto de 2030. Esto tiene que ser dentro de una prioridad y tiene que estar incluida esta ruta dentro de las necesidades del norte grande. Esto es decir que cuando hablamos tenemos que buscar estos rompecabezas, ir buscando cómo me apalanco con la provincia vecina para dar potencia, porque claro, una golondrina no hace verano. Esa es la realidad, y en eso estamos. Y nos estamos preparando, cuando usted me dice todo este giro, nos estamos preparando para acompañar a CAME en la presentación que vamos a hacer en la reunión del Norte Grande, que se hace en Santiago del Estero el 12 de octubre, 12 o 13 de octubre se está haciendo, y estamos con una agenda: Ituzaingó, Jujuy, Resistencia, Santo Tomé, ahora Santiago del Estero. Estamos con una agenda bastante interesante. Si te cansa, pero feliz al mismo tiempo. En buena hora, ¿no? En buena hora, ¿no? Pero feliz al mismo tiempo de poder contribuir y colaborar. Y eso también tiene que ser de un aliento para el gobernante, saber que sus instituciones los van acompañando y marcando la cancha cuando las cosas no están bien y apoyándolas cuando las cosas están bien. Entonces ahí creo que se produce esa sinergia en forma normal, y es de lo que estamos impulsando muy activamente de Federación Económica. Ingeniero, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes. Estábamos hablando con el presidente de la Federación Económica de Corrientes.